Todo lo puedo en aquel que me conforta. La doctrina social de la Iglesia en nuestro mundo. Un programa del Instituto CEU de Humanidades Ángel Ayala y la Asociación Católica de Propagandistas. Buenas tardes, queridos oyentes de Radio María, y bienvenidos un viernes más a Todo lo puedo en aquel que me conforta, el programa de la Asociación Católica de Propagandistas y el Instituto CEU de Humanidades Ángel Ayala, en el que desgranamos la doctrina social en nuestro mundo. En programas pasados, que todavía podéis escuchar en la web de radiomaria.es, comentábamos los dos grandes acontecimientos de la vida europea de la segunda década del siglo XX, la Primera Guerra Mundial, entre 1914 y 1918, y la Revolución Rusa de 1917. Pero hoy vamos a acercarnos un poco más al surgimiento y el desarrollo del fascismo en Italia en 1922. Para ello, contamos con los profesores Jesús Cogollos, profesor de Doctrina Social de la Iglesia y Claves de Historia Contemporánea, habitual ya en nuestra tertulia, y José Luis Orella, profesor titular de Historia Contemporánea, doctor en Derecho Político por la UNED, además de director de la Cátedra CEU de Historia, Memoria e Identidad, al que también seguramente conozcan porque colabora habitualmente en otros programas de Radio María. En febrero de 1922, Monseñor Achille Ratti era elegido pontífice para ocupar la sede de Pedro, eligiendo el nombre de Pío XI. Durante su pontificado, los países europeos experimentarían una evolución política hacia sistemas autoritarios y algunos de ellos, finalmente, totalitarios. ¿Qué podemos destacar del pontificado de Pío XI? Jesús. Bueno, pues buenas tardes, Clara. Muchas gracias, José Luis, por la invitación a este programa para ilustrarnos sobre un fenómeno tan complejo como es el fascismo italiano, ¿no? Bueno, Achille Ratti era un intelectual. Él dirigiría las dos principales bibliotecas de Italia, la Vaticana y la Ambrosiana de Milán. Y de hecho se preocuparía durante su pontificado por los estudios eclesiásticos. Reorganizaría, por ejemplo, también los seminarios, las universidades de la Iglesia, impulsaría la Academia Pontificia de las Ciencias. Por ejemplo, un dato que no se suele destacar de él es que encargó a Marconi la construcción de Radio Vaticana, que se inauguró en el año 1931. Bueno, todo esto demuestra que era un hombre culto, un historiador que se documentaba antes de tomar una decisión. Y luego, por otro lado, yo creo que una característica muy importante de Pío XI es que tenía experiencia en la alta gestión de la Iglesia, ¿no? En 1918 había sido visitador apostólico en Polonia, que creo que lo comentábamos en un programa anterior. Además, en un momento en que Polonia había sido liberada de los rusos, pero estaba ocupada parcialmente por los alemanes y austriacos. La Santa Sede va a reconocer a la República Polaca. Ratti será nombrado posteriormente nuncio y consagrado obispo en Varsovia en octubre de ese año, del 18. También había sido alto comisario eclesiástico en Silesia y visitador apostólico en una serie de países como Finlandia, Estonia, Georgia, la propia Rusia. Había sido nombrado arzobispo de Milán y creado cardenal en junio de 1921. O sea que él conocía bien la política del centro-este europeo. Bueno, el 6 de febrero del año 22 es elegido papa y él hace un gesto ese día que llamó mucho la atención. Él sale al balcón externo de la Basílica de San Pedro a dar la bendición, lo que fue interpretado como el inicio de una nueva política, que él quería hacer una nueva política respecto del Estado italiano. Recordemos la situación de la Iglesia en ese momento con la cuestión romana que tratábamos en programas anteriores, ¿no? Y luego, por resumir su pontificado, aunque seguiremos hablando de él en siguientes programas, bueno, pues demostró, yo creo, unas dotes de gobierno, de dirigente muy acertadas. En la vida eclesial acentuó la dimensión jerárquica y la tendencia centralizadora que ya venía de los papas anteriores.
tuvo mucho interés en relacionarse con diferentes estados, fomentando la vocación universal de la Iglesia, por ejemplo, a través de las misiones en África y en Asia, continuando la línea misionera impulsada por Benedicto XV. Y hay un eje en su pontificado que es el reino de Cristo. Luego, si quieres, lo comentamos este tema porque es importante más despacio. Abordó en sus encíclicas la educación de la juventud, la legitimidad de la Iglesia para la enseñanza, en Divini Lux Magistri, de 1929, la doctrina sobre el matrimonio como plena comunión de vida, en Casti Connubii, en diciembre de 1930, el ideal del sacerdocio, en Ad Catholici Sacerdoci, en 1935, fue el gran impulsor de la acción católica italiana, que intentaría extender a otros países de Europa, aunque sobre todo resultaría célebre por su, digamos, la actualización dentro de la continuidad del magisterio social de la Iglesia con 40º año, a los 40 años de la Rerum Novarum. Dejamos para después sus relaciones con Mussolini y el fascismo que aparece en Italia y la firma de los pactos de Letrán del año 29. Me gustaría que comentásemos ahora el contexto, ¿no? La situación política y social que vivía Italia a comienzos de la segunda década del siglo XX. ¿Por qué surge en este país un movimiento político diferente y desconocido hasta entonces, llamado fascismo? ¿Y qué es lo que este pretendía? Bueno, primero agradecer a Clara y también la compañía de Jesús el estar aquí con vosotros y también a nuestros radio oyentes, ¿no? que están en este momento escuchándonos. Bueno, el periodo es después de la Primera Guerra Mundial, ¿no? En la Primera Guerra Mundial no es un conflicto cualquiera, es un conflicto que marca la historia del mismo modo que la Revolución Francesa. ¿A qué me refiero? Que hay un cambio de paradigma, hay un cambio de concepción, o sea, se pone punto final al periodo liberal y nace la sociedad de masas que, bueno, ya han tenido ustedes el preámbulo de la Revolución Rusa bolchevique en 1917. Pues esto es también como una continuación de esos cambios, ¿no? ¿Qué es lo que sucede en Italia? Italia había entrado en la Primera Guerra Mundial, pero había entrado a mediados de la Guerra Mundial y al final, aunque pertenece al bando victorioso, o sea, va a incorporar territorios de la disolución del Imperio Austrohúngaro poblados por italianos, el pago de la factura, podemos decir el pago de la factura, nos estamos refiriendo a las bajas mortales de la guerra, va a haber unos 650.000 italianos que han fallecido durante la guerra, pues la mentalidad va a ser, se puede decir como pobre, ¿no? De decir, caramba, estamos en el bando vencedor y sacamos una impresión, se puede decir un poco casi de bando vencido. Hemos tenido demasiados muertos para lo que hemos sacado, ¿no? Y luego además lo que sucede con todos los países después de una guerra, ¿no? O sea, hay una desorganización política, hay también, bueno, pues si toda la economía ha estado basada en lo de la guerra, la readaptación a la paz, menos pedidos, mayores desempleos y luego el impacto también que va a tener la revolución bolchevique en el ámbito italiano, creando también, bueno, pues unos fenómenos prerrevolucionarios que será lo que se denomina el bienio rosso, ¿no? Así que eso va a provocar y va a favorecer, bueno, pues la aparición de una ideología diferente en la cual se remarca perfectamente el nacionalismo. Hay que tener en cuenta que Italia es un país teóricamente joven porque la unificación se desarrolló en el siglo XIX, pero además también con un amplio hambre de reivindicaciones de tema de justicia social. Entonces es lo que hace que el fascismo, la eterna pregunta, ¿es de derechas o es de izquierda? Pues es un movimiento ecléctico que bebe de las dos fuentes. Se puede decir que tiene abuelos en ambos lados y eso es lo que hace que sea muy difícil de, se puede decir, describir, ¿no? ¿Y qué es lo que pretendía el fascismo en Italia? Bueno, pues en definitiva, casi podríamos decir en dos aspectos. Uno, modernizar el país y esencialmente que esa modernización abarcase a toda la sociedad.
Otra cuestión es el modo de desarrollarlo. Entonces, el modo de desarrollarlo ellos aplicaban, aunque nunca llegaron a ser totalitarios, sí van a usar la palabra totalitario. Ahora a nosotros nos asusta, porque la palabra totalitario claramente tiene una referencia de restringir las libertades de la persona, ¿no? Entonces, ¿cómo se puede reivindicar lo totalitario? Bueno, para ellos había una interpretación positiva. ¿En qué sentido? Cuando termina la Primera Guerra Mundial, los resultados militares se habían conseguido con lo que llamaban las uniones sacras, uniones nacionales. Me explico. O sea, la unión en el Ejecutivo, los gobiernos de todos los partidos políticos, para desde una sola voluntad tener el control de los recursos humanos, los recursos económicos, etcétera, con el objetivo de ganar la guerra. Eso había pasado en Francia, en Gran Bretaña, en Alemania y también en Italia. Ahora que Italia está en ese proceso de crisis política, unos años posteriores de crisis económica, podemos decir, el vender la imagen de que Italia puede seguir adelante, pero puede seguir con un control efectivo de todo, todos unidos, como pasó durante la guerra, resulta que va a ser bien vista, porque ha habido la práctica de esa gestión de los recursos durante la guerra. Entonces ahí vemos cómo esa visión que podríamos denominar más militarista, uniformada y que claramente llama al autoritarismo, no va a estar vista con esa negatividad. También hay que tener en cuenta que antes de la Primera Guerra Mundial, en la época de la Italia liberal y democrática, el 85% de la población italiana no votaba, era sufragio censitario. Entonces ahí podemos ver, no con los ojos de ahora, sino con los ojos de la época, un poco ese déficit de libertades, y que por eso, bueno, pues luego el fascismo pudiera tener, con su discurso, con su lenguaje, que ahora a nosotros nos podía asustar, en aquel momento una aceptación positiva, ¿no? Hubo un momento célebre en estos primeros momentos del fascismo en Italia, que fue la marcha sobre Roma, en octubre de 1922. ¿Qué es esta marcha y cómo se produce la expansión del fascismo en Italia a partir de este momento? Bueno, la marcha sobre Roma, en definitiva, no deja de ser casi un mito que crean ellos, que es también curioso para ese aspecto. ¿Por qué hablo de esto? El fascismo intenta ocupar, como muchos movimientos nuevos, un hueco, y el hueco lo tienen muy difícil porque está muy marcado por las grandes fuerzas políticas, el Partido Popular Italiano, el Partido Socialista con sus escisiones, y luego posteriormente también el mundo liberal con sus diferentes siglas políticas, ¿no? Entonces les resulta muy difícil encontrar huecos un poco para todo ello. La marcha sobre Roma se va a producir, no es una masa de la militancia fascista, sino de sus escuadristas, o sea, sus fuerzas paramilitares. Todos los partidos políticos tenían como una masa de chicos malos, que muchas veces se les denominaban los bad boys, o esa milicia paramilitar, para proteger sus mítines y para atacar los de los contrarios. Aquí nadie estaba libre de esas circunstancias. La marcha sobre Roma es una concentración en la capital de las decenas de miles, esencialmente de fascistas pertenecientes a esta formación, y por lo tanto una manera de presionar en un momento de debilidad y de inestabilidad política, bueno, pues la entrada de su líder, de Benito Mussolini, dentro de lo del gobierno. Claro, una persona como él le podían haber ofrecido un ministerio. Él lo que va a intentar es la presidencia, que es como saldrá, ¿no? El monarca, Víctor Manuel III, acostumbrado a que en Italia sea el país de las coaliciones, por esa representación que siempre han tenido, nunca de sistema mayoritario, sino representativa y proporcional, pues los gobiernos de coalición siempre han sido una gran tradición, y decía, bueno, a los fascistas se les puede domesticar como a cualquier fuerza política, ¿no? Integrándolos en un gobierno de coalición. Por eso la marcha sobre Roma intenta dar pues esa imagen como revolucionaria. Los fascistas, hay que reconocer desde su origen, son un movimiento revolucionario, y por lo tanto su llegada legal al poder, se puede decir, los avergonzaba,
porque ellos querían tener un mito y por eso van a construir posteriormente el mito, la epopeya de la Marcha de Roma, que lo único que es casi una concentración, un mitin de concentración que luego intentaran, bueno, hemos llegado de manera ilegal, no, habéis llegado de manera legal, totalmente conspiratoria, en una coalición, y Benito Mussolini luego es el presidente de un gobierno de coalición, de los cuales de 14 ministros, 4 son fascistas moderados, ¿no? Y los otros 10 son miembros de otros partidos políticos o independientes, ¿no? Mientras Mussolini y las fuerzas paramilitares marchan sobre Roma, en el pequeño estado dentro de Roma, de la ciudad eterna, se encontraba Pío XI. Jesús, antes mencionabas que el reino de Cristo sería uno de los ejes principales del pontificado, tanto desde el punto de vista eclesiológico, espiritual, como pastoral. Sí, así es. Yo creo que no se puede hablar de Pío XI sin tocar esta cuestión, ¿no? Él había publicado en el primer año de su pontificado, en diciembre de ese mismo año 1922, la encíclica Ubi Arcano, sobre la paz de Cristo en el reino de Cristo. Y allí el Papa ya denunció que los males de su tiempo estaban en la laicización universal de la vida, en todos los ámbitos, económico, social, cultural, internacional. De hecho, el lema de su pontificado era Pax Christi in Regno Christi, para significar que ese laicismo estaba conduciendo a la humanidad pues a un completo desorden, ¿no? Y que solo el reino de Cristo instaurado en la tierra es el que realmente asegura la paz entre los hombres, ¿no? Primero personal y luego colectiva, en el plano social. Bueno, esta idea es la que va a fundamentar la fiesta litúrgica de Cristo Rey, que se desarrolla en Cuas Primas el 11 de diciembre de 1925. El reino de Cristo que aúna la dimensión personal y la dimensión social. Es decir, Cristo reina en la vida íntima de las personas, en la mente, en el corazón humano, y también lo hace en la vida pública de las naciones. También el impulso de la acción católica de los laicos también va a responder a esta cuestión, ¿no? Será otro brazo, en este caso el brazo, digamos, ejecutivo, ¿no? Podríamos decir. Por cierto, que hablando de estas cuestiones, es un papa que también en 1926 condena la acción francesa, ¿no? de Francia, que tuvo mucha repercusión en el catolicismo galo, porque decía que encubría un neopaganismo, ¿no? Que minimizaba la importancia del mensaje eclesial y se quedaba solo en la estructura, ¿no? En la importancia social de su estructura. Bueno, esta es una cuestión adyacente. Pío XI fue el pontífice que además, solucionó la cuestión romana. ¿Qué significaron los pactos lateranenses firmados por el fascismo y la Iglesia en 1929? Bueno, efectivamente es en ese año, pero ahí, en 1923 hay un antecedente de interés que lo puede contar José Luis mucho mejor que yo. Y es la visita de los reyes de España, de don Alfonso XIII y de doña Victoria Eugenia de Battenberg, a Roma, ¿no? Primero estuvieron en el Quirinal, pero después fueron al Vaticano. Se trató de 2 visitas protocolarias, institucionales, en una, ¿no? Y además con el mismo aparato ritual. Es decir, de alguna manera se ejemplificaba que había una equidistancia entre el gobierno civil estatal y el gobierno vaticano, ¿no? Esto es un antecedente muy interesante. Por otro lado, las primeras disposiciones de Mussolini fueron favorables o no fueron en contra de la Iglesia Católica, ¿no? De hecho, se toleraba la enseñanza religiosa de la juventud. Por ejemplo, se establecieron los capellanes militares, se mejoró la situación económica del clero italiano. Es decir que, entonces, en este contexto, que luego José Luis puede desarrollar mucho mejor que yo, pero la cuestión es que Pío XI llega a la conclusión de que es más importante salvaguardar la acción pastoral sobre las cuestiones de soberanía política del territorio. Y así, el 11 de febrero del año 29 se firman los famosos pactos de Letrán, que constituyen la ciudad soberana del Vaticano, de solo 44 hectáreas de extensión, pero a la que se le reconoce
una soberanía política absoluta. Es decir, de alguna manera el Estado italiano venía a reconocer con la creación de este Estado Vaticano que esto era una consecuencia de la naturaleza soberana de la Iglesia como sociedad perfecta, conforme a su tradición, conforme a su misión en el orden universal, ¿no? Bueno, el pacto incluía un concordato que aseguraba las condiciones adecuadas para ejercer de forma libre e independiente la misión evangelizadora, la función pastoral, y por tanto, en definitiva, se primaba la función religiosa espiritual de la Iglesia y no tanto sus derechos políticos sobre parte del territorio de Italia. Lo más importante de este pacto, bueno, pues que efectivamente la Iglesia queda absolutamente libre de cualquier predominio o sujeción de otro poder político que pudiese condicionar, influir en su actividad pastoral. Y como esto se salvaguardaba con los pactos, pues por eso Pío XI cedió en la cuestión de la intervención de los católicos en política, que Benedicto XV, lo hablábamos en el otro programa, había autorizado, y que Mussolini evidentemente quería acabar con ello porque le interesaba la supresión de todo partido político que no fuese el nacionalfascista, con lo cual era una cuestión de alguna manera de mucho interés para Mussolini. En el siguiente programa abordaremos el siguiente gran documento del Magisterio Social de la Iglesia, la encíclica Quadragesimo Anno, promulgada por Pío XI el 15 de mayo de 1931, a los 40 años de la célebre Rerum Novarum, como comentabas antes, Jesús. Pero ahora, ya para finalizar, os quería plantear una última pregunta. José Luis, ¿cuáles fueron las consecuencias de la llegada del fascismo italiano para el resto de Europa? Hombre, pues claramente va a tener unas consecuencias muy fuertes. ¿En qué aspecto? Porque principalmente el control de todos los resortes económicos, políticos, etcétera, van a plantear un nuevo modelo de gobernar, ¿no? Intensificando esencialmente el nacionalismo, ¿no? Y también las vías esencialmente de intervencionismo del Estado a nivel de la sociedad. Eso va a provocar que, por eso es también su difícil definición, que gente procedente o de la izquierda o de la derecha pues vayan cogiendo lo que les apetezca un poco de ese fascismo y vayan creándose similitudes en los diferentes partidos. La crisis de 1929, el crack del 29, va a provocar y va a dar una gran oportunidad en esa inestabilidad económica para que los movimientos que tienen una cierta admiración política por el fascismo tengan una gran oportunidad de llegar al poder aprovechando esencialmente ese discurso que podríamos denominar irracionalista, ¿no? Apelando a la identidad, al nacionalismo, etcétera, y por tanto llegando al poder, ¿no? Así que estamos en un cambio absoluto de lo que podríamos denominar esa genética política de la Europa del momento. ¿Y desde el punto de vista de la Iglesia, Jesús? Bueno, desde el punto de vista de la Iglesia, yo creo que la cuestión de la enseñanza fue el gran caballo de batalla entre la Iglesia y el régimen de Mussolini, ¿no? Porque claro, Mussolini llega a un momento que pretende reducir a la Iglesia exclusivamente a un ámbito piadoso, ¿no? Que de alguna manera legitimara políticamente al régimen fascista, ¿no? Y claro, Pío XI pensaba, por el contrario, que lo que estaba en juego era la acción educadora de la juventud. Y esto no era una cuestión menor, ¿no? Porque de aquí un poco dependía, sobre todo para el futuro, que el orden temporal quedase, de alguna manera, fuese impregnado del espíritu cristiano, ¿no? Era una cuestión mucho más importante que la organización de las aulas, podríamos decir, para el Papa, ¿no? Bueno, el Papa lo que va a hacer es que va a lanzar la acción católica. Había habido algunos conatos, yo creo, en el pontificado anterior, pero va a ser Pío XI el que va a lanzar la organización de la acción católica para conseguir este objetivo, para calar, para que el magisterio de la Iglesia cale en las conciencias de los italianos, podríamos decir, ¿no? Él lo divide en dos partes, ¿no? A él le preocupa la renovación apostólica de toda la Iglesia,
renovación apostólica de toda la Iglesia, y luego esto, la cristianización de la sociedad. Y la acción católica era precisamente esto, era el dotar de capacidad dentro de la jerarquía de la Iglesia, de la jerarquía eclesial, pero dotar de capacidad de funcionamiento a los laicos católicos en el apostolado, ¿no?, para que defendieran ellos mismos los principios religiosos y morales, ¿no?, y junto a una acción social muy benéfica a lo que se refería antes también José Luis, ¿no?, porque estaba en la mentalidad también de la época y es consustancial a la misión de la Iglesia Universal, ¿no?, desde las primeras comunidades, ¿no?, la atención social. La cuestión es que la acción católica se fue implantando en todas las parroquias, encuadrando a los jóvenes católicos, y fue dinamizando la vida religiosa parroquial, ¿no?, en 4 ramas: la juventud masculina, la juventud femenina y luego la rama masculina y la rama femenina. Bueno, lo que nos interesa sobre todo, porque lógicamente Mussolini no va a estar de acuerdo con esta extensión del brazo laico de la Iglesia, podríamos decir, ¿no?, pero sobre todo lo que nos interesa desde el punto de vista eclesial es que de alguna manera se pone, podríamos decir, en valor, como se dice ahora, este proceso de la propia responsabilidad de los laicos, ¿no?, en el seno de la Iglesia. Veníamos de 1870, fue precisamente de la unificación italiana, el Concilio Vaticano I. Ahí se había producido una reafirmación de la jerarquía del Papa, del Santo Padre, frente a los particularismos en la Iglesia. Es decir, yo estoy hablando de un proceso interno de la Iglesia, frente a los episcopalismos de algunas naciones europeas, ¿no? Se reafirma el papel del Papa y sin embargo ahora este proceso que empieza, decíamos, con el nuevo Código de Derecho Canónico de Benedicto XV, lo que hace es que se completa también dándole una especial capacidad, relevancia a los laicos. Este proceso va a concluir en el Concilio Vaticano II, ¿no? Será cuando se complete. Pero aquí la visión de Pío XI pues es muy acertada, también hay que decir, porque las circunstancias sociales eran las que eran, ¿no? Eran muy complejas. Bueno, no quiero terminar sin referirme a Non Abbiamo Bisogno, no tenemos necesidad, el 29 de junio de 1931, precisamente porque el Papa detecta, es evidente, que Mussolini no va a permitir que la acción católica cumpla su finalidad, ¿no? En esta encíclica el Papa ya sí habla claramente del régimen fascista, lo califica de una estatología pagana que entra en conflicto con los derechos naturales de la familia y los sobrenaturales de la Iglesia. Y cuando Italia se impregne de tintes racistas a partir de 1938, porque al principio el régimen italiano no es racista, será una consecuencia de la vinculación con la Alemania nazi, el Papa dirá muy gráficamente, es una frase que yo siempre tengo en la cabeza cuando me acuerdo de Pío XI, ¿no? Espiritualmente todos somos semitas. Con esta frase para reflexionar todavía hoy, y con este resumen de lo que fue el fascismo italiano en el contexto de la Europa de anteguerras, nos despedimos de esta primera parte de Todo lo puedo en aquel que me conforta. No quiero dejaros un momento para reflexión sin antes dar un pequeño anuncio, porque nos gustaría invitar a todos nuestros oyentes al Congreso de Doctrina Social de la Iglesia y Bioética que se ha organizado desde el Instituto CEU de Humanidades Ángela Ayala entre los días 16 y 20 de febrero. Podéis encontrar el programa completo en su página web angelayala.ceu.es, donde también os vais a poder inscribir, pero ya os adelanto que se abordarán temas de gran calado, como la protección del inicio y el final de la vida, la libertad y las adicciones, los totalitarismos, la inteligencia artificial, economía y derecho desde la dignidad humana, eugenesia o fidelidad y fecundidad.
dichoso el corazón enamorado, que en solo Dios ha puesto el pensamiento. Por él renuncia a todo lo criado, y en él halla su gloria y su contento. Aún de sí mismo vive descuidado, porque en su Dios está todo su intento, y así alegre pasa y muy gozoso. Bienvenidos de vuelta a Todo lo puedo en aquel que me conforta. Hoy tengo conmigo a Maika Fornieles, directora corporativa de Pastoral y Voluntariado de la Fundación Universitaria San Pablo CEU, y al profesor de Doctrina Social de la Iglesia, Jesús Cogollos, al que muchos ya conocéis seguro, para contarnos una historia que es también la nuestra, porque el próximo 20 de febrero tendrá lugar el acto de apertura del proceso de canonización del siervo de Dios Ángel Ayala, fundador de la asociación. Pero vamos a empezar por el principio, y para ello han venido Maika y Jesús Cogollos. Bienvenidos. Jesús, ¿quién fue el padre Ayala? Buenas tardes, Maika y Clara. Pues el padre Ángel Ayala y Alarcó fue el fundador de la Asociación Católica de Propagandistas, ¿no? Nació en Ciudad Real el 1 de marzo de 1867. Él era el tercero de una familia de 11 hermanos y había estudiado bachillerato en el Colegio Jesuita de Santo Domingo de Orihuela, de donde era, por cierto, su familia, ¿no? Después estudió Derecho y Filosofía y Letras en Salamanca y Deusto, y en 1892 ingresa en el noviciado de San Jerónimo en Murcia, de la Compañía de Jesús. Fue ordenado sacerdote en Sevilla en 1903 e hizo los 3 votos de la Compañía de Jesús en San Martín de la Rosa en febrero de 1906. Su primer destino, que es muy importante para nuestra historia, fue precisamente la Congregación Mariana de los Luises de Madrid. Y allí, convocando a una serie de jóvenes, fundaría a lo largo de la segunda mitad de 1908 la Asociación Católica de Propagandistas. Fue superior después de la residencia de la calle de Zorrilla, que tenían los jesuitas entre los años 1907 y 8, y después fue el primer rector del Instituto Católico de Artes e Industrias, el ICAI. Bueno, en ese momento, Monseñor Vico, que era el pronuncio de su santidad en España, le pide al padre Ayala que organice a un grupo de laicos para la evangelización, comprometidos en la evangelización en la vida pública. Él, el padre Ayala, entiende que debe empezar por jóvenes, ¿no? Va a ser el germen de la futura juventud católica española. Y así nace la asociación, como comentábamos, ¿no? Bueno, a partir de ahí, en 1911, el padre Ángel Ayala es trasladado a Ciudad Real, donde funda el Seminario Menor de San Ignacio de Loyola, hasta que en 1918 vuelve a asumir el cargo de rector del ICAI y del Colegio de Areneros. Después ejercerá como maestro de novicios en Granada y Aranjuez entre 1922 y 1927. Lleva a cabo diversas obras como la revista Estrella del Mar, que dirige, es secretario del Padre Provincial, hasta que llega la Guerra Civil y, bueno, tiene que ser escondido después de distintas vicisitudes, consigue salvar la vida y después de 1939, pues era el padre espiritual del Colegio de Areneros, crea las escuelas profesionales Labor, por ejemplo, y queda pues junto a la asociación, a los propagandistas, y fallece finalmente el 20 de febrero de 1960 en Madrid. De entre este grupo de jóvenes hubo uno que sobresalió singularmente, don Ángel Herrera, el primer presidente de la asociación, ¿no? Hola, Clara.
y Jesús también. Buenas tardes. Pues sí, y efectivamente don Ángel Herrera quizás se podría considerar como una de las personalidades más importantes del catolicismo español del siglo pasado. Don Ángel Herrera nació en Santander en 1886, nace en el seno de una familia acomodada, siendo el 10º hermano de 15 y teniendo 4 hermanos de ellos sacerdotes jesuitas, que esto es un dato importante que luego veremos el porqué. Estudia en colegio religioso, estudia en colegios jesuitas, estudia Derecho en la Universidad de Valladolid y luego en Deusto, se doctoró y consiguió ser el tercer puesto en la oposición del Cuerpo de Abogados del Estado, teniendo como único destino Burgos. Y a partir de ahí es donde empieza a ponerse la cosa interesante, porque es cuando llega a Madrid y forma parte de la Congregación Mariana de los Luises, y el padre Ángel Ayala se fija en él y lo nombra como primer presidente de la Asociación Católica de Propagandistas en 1909, que es cuando se le pone la insignia a todos los miembros de ese grupo de los Luises, que son los que inician la ACDP. Como primer presidente, una de las cosas que hace es ser el primer director del periódico El Debate, un periódico que, digamos, coge su segunda etapa en 1911, a partir de cuando lo recibe la CDP, y un periódico que pasa de 8.000 ejemplares a 200.000 en solamente 20 años. Como director del Debate, él entendió que la comunicación era un servicio para la verdad y el bien común. Y en esta línea, pues luego funda la Editorial Católica, propiedad de varios diarios, como el caso del Diario Ideal de Granada o La Verdad de Murcia, y empieza y crea una escuela de periodismo, que es la Escuela de Periodismo El Debate, que será el germen de la actual Facultad de Comunicación del CEU. Su objetivo, el por qué crea esta escuela universitaria, es para formar periodistas profesionalmente competentes y éticamente responsables, anticipándose a la idea de que la comunicación es una herramienta decisiva para la configuración de la sociedad. En 1931 promovió la creación de Acción Nacional, del CEDA, y en el 1933 se hace cargo de la presidencia de la Junta Central de Acción Católica. Y en 1933, al inicio del año, es justo cuando comienza el CEU, el Centro de Estudios Universitarios. Este centro comienza tras 2 conversaciones con 2 papas, uno con Benedicto XV y con el Papa Pío XI, porque él estaba convencido de que sin una formación integral de la persona a nivel intelectual, moral y espiritual no era posible el bien común. Y al final lo que se trataba, o sea, lo que el CEU pretende ahora y pretendía en su momento, era formar profesionales competentes, sobre todo personas con sentido cristiano de la vida y responsabilidad social. A partir de ahí, bueno, pues don Ángel era una persona que tenía una vocación importante al sacerdocio, pero que había pospuesto para poder dedicar su tiempo a este servicio importante que era la Asociación Católica de Propagandistas. Y en 1936 se va a Friburgo y se ordena como sacerdote. En su primer destino en Santander crea una barriada pesquera y, bueno, además de varias obras, y luego cuando va a Málaga y es nombrado obispo de Málaga, impulsa algo que, bueno, que ayuda muchísimo en la promoción de la persona, es decir, la formación integral de la persona. Crea más de 200 escuelas capilla, porque era en aquel momento, Málaga era un lugar que en las zonas rurales tenía más de un 38% de índice de analfabetismo, o sea, mucho más elevado que la media de España. Y a partir de ahí, bueno, pues pone en marcha pues una serie de barrios, como es por ejemplo el barrio del Carranque, bueno, y algunas obras más que en definitiva lo que tratan es lo que decíamos antes, ¿no?, de promocionar a la persona de manera integral. Tal era el liderazgo de don Ángel que incluso sus homilías en Málaga se retransmitían a través de Radio Nacional y todo Málaga se paraba, incluso en los bares cuentan que la gente dejaba todo se paralizaba para escuchar la homilía de don Ángel. Luego don Ángel es nombrado consejero nacional de la CDP en 1949 y a partir de ahí, bueno, pues sigue haciendo una serie de fundaciones, todo siempre bajo el amparo de la doctrina social de la Iglesia. Funda la Fundación, valga la redundancia, Pablo VI, hasta que, bueno, en 1968 fallece en Madrid.
Este mes de febrero habéis puesto en marcha en las universidades y colegios del CEU la llamada Semana de los Fundadores, en honor a estas dos personalidades cuya vida hemos comentado. ¿Cuáles son los objetivos de esta iniciativa? Pues salvando todas las distancias y dada la situación actual, pensamos que tanto don Ángel Ayala como don Ángel Herrera son dos referentes que nos pueden servir de ayuda y sobre todo pensando en cómo los laicos podemos transformar la sociedad. Don Ángel Herrera Oria fue ante todo una persona profundamente comprometida y entendió que el cristianismo no puede entenderse de la vida pública. La fe no puede vivirse al margen de una realidad social y los cristianos estamos llamados a ser fermento en medio del mundo, con competencia profesional, coherencia moral y espíritu de servicio. En definitiva, se trata de que cada uno de nosotros, de todos los que formamos parte, tanto del CEU como de la CDP, entendamos nuestra profesión como una vocación y una misión. Y nuestros centros también tienen capellanes. Y una figura referente para esto puede ser don Ángel Ayala, que don Ángel Ayala entendió lo que en su momento fue una intuición importante, que era comprender que la regeneración cristiana de la sociedad debía hacerse principalmente a través de los laicos. Y yo creo que él como sacerdote, su misión fue formar las conciencias, despertar las vocaciones laicales y acompañarlas espiritualmente. Y yo creo que también a nivel sacerdotal puede ser un gran referente en este sentido. Sin duda se trata de dos personalidades que no solo difundieron la doctrina social, sino que insistieron mucho también en su aplicación práctica. Jesús, ¿qué nos puedes contar sobre esto? Bueno, pues la verdad es que los dos tuvieron muy claro que esa regeneración de la sociedad de la que hablaba Maika hace un momento pasaba por la actuación de los laicos, ¿no? Unos laicos comprometidos en la vida pública. Lo que pasa es que quizá hay que hacer una cierta distinción, porque el padre Ayala fue más inspirador de obras, ¿no? Mientras que el primer presidente de la asociación que él escogió, don Ángel Herrera Oria, pues las llevó a cabo, ¿no? Fue un hacedor de obras. No solo ponerlas en marcha, sino también desarrollarlas. Esta es un poco como podemos caracterizar ambas biografías, ¿no? Por eso encontramos en don Ángel Herrera, encontramos quizá mucha más concreción práctica sobre soluciones de la doctrina social, ¿no? Hay que tener en cuenta que el padre Ayala insistía mucho en que en todos los órdenes de la vida los preceptos que hay que asumir, que hay que enseñar, que uno debe aprender, debían ser muy pocos, pero había que reiterarlos mucho, ¿no? O sea, como muy claros, pero muy repetidos, de manera sistemática. Así es como se aprendía, ¿no? Así es como decía él que el discente aprendía. Y sobre todo porque para hacerlos muy prácticos, o sea, para que el alumno los interiorizara, los hiciera suyos, ¿no? Y esto lo trasladó también a la Asociación Católica de Propagandistas, porque enseñó a esos jóvenes de la Congregación Mariana de los Luises que el catolicismo debía ser muy práctico en sus formas, ¿no? Que debía basarse en métodos de apostolado modernos, en función del momento histórico que a ellos les tocaba vivir, ¿no? Estos son enseñanzas para los que hoy en día recogemos su legado, ¿no? Y estos métodos de apostolado, además, había que asimilarlos de una forma moderna, como digo, ¿no? Es decir, seguir diciendo lo mismo, pero con los métodos que nos plantea la sociedad a cada momento. Él creía mucho, también una cuestión importante del padre Ayala, es que creía mucho en la delegación de funciones. Él decía, tiene una frase más o menos así, que no recuerdo ahora, como querer hacerlo todo uno es negar la capacidad ajena, ¿no? O sea, no tiene sentido. En formación de selectos, él decía también que los gobernantes de una nación podían ser muy santos, porque podía darse el caso, ¿no? Pero esto de nada valdría si el pueblo no cumplía con sus deberes religiosos, políticos y sociales. Es decir, los católicos debían actuar para convencer
Esto era una idea muy suya, ¿no? De lo contrario, no calaría, no se extendería el reino de Cristo en la tierra, ¿no? Había que convencer con el propio testimonio personal, pero también colectivo, ¿no? También asociativo. Bueno, don Ángel Herrera Oria se sintió siempre muy vinculado a los pontífices. Lo ha comentado antes Maika, ¿no? Que tanto a León XIII como a San Pío X, como a Benedicto XV y finalmente Pío XI. Él estudió profundamente el magisterio social de la Iglesia, ¿no? Y sobre todo reflexionó mucho cómo llevarlo a cabo, cómo impregnar a la sociedad de las fórmulas católicos sociales, ¿no? Que de verdad regeneraran la sociedad de su tiempo. Y esto, bajo mi punto de vista, fomentó el diálogo y el respeto entre los españoles de su tiempo. Hay que tener en cuenta que don Ángel Herrera vivió varias Españas, ¿no? A lo largo de su vida. Y desde este punto de vista yo creo que se le puede considerar un precursor del régimen democrático que vendrá en 1978. Lo vamos a ver, ¿no? Vamos a intentar hacer una cronología más o menos rápida de algunas cuestiones que planteó. Por ejemplo, en la Segunda República, ¿no? A partir de 1931. La cuestión salarial fue uno de los aspectos que más debate político suscitó en esos años, ¿no? Él insistió en que había que pagar un salario de carácter familiar al operario, al que entonces se llamaba operario, al trabajador, el que sería hoy obrero trabajador, ¿no? Y una vez que el patrono sufragara los riesgos de su negocio, el beneficio resultante de esa producción debía repartirse equitativamente entre el patrono y el obrero. Es decir, un reparto de beneficios. Esto no era una idea exclusiva de don Ángel, es que estaba en 40º anno, en la encíclica de Pío XI. Pero hay aspectos que se destacan poco, ¿no? En su biografía. Por ejemplo, la cuestión del IRPF. Se sabe que en octubre de 1932 el ministro de la República, Carner, intentó aprobar un proyecto de ley sobre la contribución general de la renta, ¿no? El problema de este proyecto, don Ángel lo examinó detenidamente, él era director del debate en ese momento, vio que no discriminaba entre el contribuyente personal y el que tenía cargas familiares, ¿no? Bueno, pues él insistirá en el periódico, en su diario, en los meses siguientes, en que los católicos debían tomar conciencia de pagar sus propias contribuciones al Estado. Es decir, que no era católico dejar de pagar impuestos, ¿no? Otra cuestión era que las cargas tributarias fueran proporcionales o no, pero eso era una cuestión que había que valorar en función de la dignidad y de la libertad de la persona. Esto está en los editoriales del debate de la época, ¿no? Luego hay otro ejemplo. Siendo ministro de Trabajo Largo Caballero durante el primer bienio de la República, él intenta impulsar un proyecto de intervención de los obreros en la gestión de las industrias. Esto lo había planteado Largo Caballero en 1919 en la Conferencia Internacional del Trabajo, ¿no? Este proyecto finalmente no fue aprobado en las Cortes de la República. Y, lógicamente, recibió una oposición frontal de todos los patronos, de todas las organizaciones patronales de la época. Bueno, ¿qué hizo don Ángel? Don Ángel nombra una comisión de expertos en el seno de la ACDP para plantear enmiendas a dicho proyecto, ¿no? Porque, en principio, la postura del debate era favorable al proyecto de los socialistas, porque entendía que efectivamente, según la encíclica citada, 40º anno, el obrero y el patrono debían caminar hacia un contrato de sociedad. Esto lo había dicho Pío XI claramente, ¿no? Por lo tanto, había que, trabajar sobre el texto de los socialistas. No era un no radical
y exclusivo, ¿no? Luego, por ejemplo, fomentó la creación de un partido político obrero, formado por obreros, que sería Acción Obrerista. Para ello contó o nombró a Dimas de Madariaga, ¿no? Él decía, don Ángel, que la unión de los obreros tenía que ser cosa de los propios obreros, y de aquí nace otra de sus obras sociales, el Instituto Social Obrero, para lo que llama a Tomás Cerro Corrochano. En el programa de este partido político, del que se habla muy poquito porque tuvo una vigencia muy efímera, en el programa político para 1936 se reivindicaba la participación del obrero en los beneficios. Por ejemplo, se defendía sin paliativos a las familias numerosas, particularmente las agrícolas. Se hablaba de eximir de impuestos cuando para las familias agrícolas el resultado de la producción agrícola no fuese suficiente para mantener a la familia propietaria del predio agrícola, ¿no? o arrendataria. Eran medidas como muy de aplicación práctica. También promovió el asociacionismo empresarial. Por ejemplo, hablando en Alcoy en junio de 1934, ante la Junta Diocesana de Acción Católica de Valencia, él le dijo a los patronos que ya no era posible que alegaran ignorancia ante las doctrinas sociales de los pontífices, porque estaba en las encíclicas, es decir, había que conocerlas y, por lo tanto, vivirlas, ¿no? Aplicarlas en la realidad social. Pero, sobre todo, él tuvo claro que eran los poderes públicos los que tenían que impulsar el magisterio de la Iglesia, ¿no? Fijaros en ese contexto tan convulso de la Segunda República, ¿no? Donde parece que todo era poco más o menos que una polarización social. Bueno, pues don Ángel, por ejemplo, decía que si el patrono no pagaba un salario al obrero en proporción a la familia que éste tenía, ¿no? Sería la muerte de la industria. Y la forma de hacerlo era, por ejemplo, utilizando cajas de compensación, que estaban aplicándose en Francia, en Bélgica, con el sindicalismo cristiano. Es decir, eran fórmulas que hubieran, de alguna manera, estabilizado la situación social en España, ¿no? Pero eran, como digo, los poderes públicos los que tenían que aplicar medidas de política social, ¿no? Bueno, luego está la anécdota de los trabajadores del debate. En 1934 el diario aumenta su tirada nacional, compran una máquina de Estados Unidos que ponen el nombre de Covadonga, aumentan extraordinariamente sus ingresos, ¿no? Los ingresos de la Editorial Católica, la propietaria del diario. Bueno, lo que hace don Ángel es conceder pluses familiares a los empleados de Editorial Católica. También abordó la posición de la mujer. Por ejemplo, hay que tener en cuenta que en diciembre del 1930 se había publicado la encíclica Casti Connubii sobre el matrimonio, ¿no? Y don Ángel, insiste en estos años en que el varón debe cobrar una serie de medios económicos suficientes para que la mujer no se vea obligada a trabajar fuera de casa. Y si lo hace, que lo haga cerca del hogar familiar para no perder su misión, la misión que es propia de la madre, ¿no? De su maternidad. Esto estaba también en 40º año, ¿no? Bueno, quizá me estoy extendiendo un poco, pero yo lo que quería, para que veamos cómo es el don Ángel Herrera después de la guerra, siendo obispo de Málaga en el año 1952, él defiende la libertad de asociación y la libertad de propagar las propias ideas, porque dice que de lo contrario se arranca a las clases sociales más débiles la única arma que tienen para conseguir una justicia o aproximarse a la justicia en el reparto de los bienes. Esto lo dice en una homilía en la Santa Iglesia Catedral de la Basílica de Málaga, el domingo del 7 de septiembre de 1952.
Y luego insiste también en que, por ejemplo, en las escuelas sociales sacerdotales de Málaga, también lo que ha comentado antes Maika, él insiste claramente a los 60 años del Rerum Novarum de que se debe aprovechar la paz social que se disfruta en España durante esos años. Estamos en los años 50, al objeto de romper ese bloque monolítico del proletariado, ¿no? Hay que ceder en los bienes económicos sobrantes para difundir, para aplicar el magisterio social de los pontífices. En definitiva, don Ángel aplicó su vida a que el magisterio social de la Iglesia calara en la sociedad española de su tiempo, en las diferentes épocas que le tocó vivir. Ambos fueron, sin duda, unos visionarios, ¿no, Maika? Fueron visionarios, y lo más importante, que es que ellos eran personas con una profunda espiritualidad, y que eso realmente es lo que le dio sostén a todas estas cosas visionarias que ellos hicieron, que nos contaba Jesús antes también, y bueno, y muchas otras que se nos han quedado en el tintero. De hecho, hay por ahí una anécdota que dice que don Ángel Herrera tenía como una especie de callos en la rodilla de estar arrodillado en oración. Es decir, que en definitiva ellos lo que sí que es que realizan un montón de obras, porque el magisterio de la doctrina social de la Iglesia es algo muy importante en su vida y están al servicio de ello, pero todo ello está sostenido por una profunda espiritualidad. Muy bien, pues con este exhaustivo resumen de las vidas tanto del padre Ayala como de don Ángel Herrera Oria, los fundadores de la Asociación Católica de Propagandistas, nos despedimos, queridos oyentes. Muchas gracias a José Luis Orella por acercarnos al surgimiento y el desarrollo del fascismo en Italia en 1922 y a Jesús Cogollos y a Maika Fornieles por hablarnos de la bonita iniciativa de la Semana de los Fundadores. Gracias también a vosotros, queridos oyentes, por estar al otro lado una semana más. Y también gracias a quien hace esto posible, la Asociación Católica de Propagandistas y el Instituto CEU de Humanidades Ángela Ayala. Si os ha gustado el programa, podéis volverlo a escuchar en la web de radiomaria.es, en el apartado de podcast, o pidiendo el programa en pedidosdeprogramas@radiomaria.es, o también en nuestro teléfono 91 822 8010. También podéis poneros en contacto con nosotros en nuestras redes sociales, mandando una carta al programa Todo lo puedo en aquel que me conforta a Radio María, Paseo de Lanceros, número 2, 28024 de Madrid, o a través de nuestro correo electrónico doctrinasocial@radiomaria.es. Un fuerte abrazo de Clara González. Todo lo puedo en aquel que me conforta. La doctrina social de la Iglesia en nuestro mundo. Un programa del Instituto CEU de Humanidades Ángela Ayala y la Asociación Católica de Propagandistas.